¿Qué tal amigos? Volvimos, gracias por conectarse después de una pausa y no quiero hacer mayor introducción porque es un tema del que hemos hablado muchísimo, que me han pedido y son las negociaciones de Venezuela, todo lo que está ocurriendo alrededor de ese nuevo diálogo, por qué creer esta vez después de tantos diálogos fallidos y para eso me acompañan dos personas a quienes admiro mucho, dos amigos, dos grandes amigos, son Alejandro Hernández, periodista, director de La Gran Aldea, y Ariana González, también activista política. Y bueno, quiero darles la bienvenida para hablar de este tema que nos tiene a todos conversando. Sé que hay muchísimo escepticismo alrededor de esta nueva mesa, de estas decisiones, a pesar de que ya se han anunciado como decisiones muy atractivas y digamos, inéditas, pero yo quiero conversar con ellos para que nos cuenten qué se sabe, qué puede haber detrás, por qué a algunas personas les da confianza, a otras no. Yo después les voy a dar mi opinión de lo que pienso de esta mesa, pero bueno, bienvenidos Ariana y Alejandro, gracias. Gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti, María, es un placer. Ari, un gusto. Gracias, Mari. Igual, Alejandro, qué bueno. Gracias por esta invitación, me encanta. Bueno, obviamente esta semana no ha habido reunión, ya han pasado como varios días de estas sesiones y estamos esperando por la nueva sesión que se va a reinstaurar en algunas semanas, pero Ale, quería comenzar contigo con el perdón de Ari, porque las damas siempre van primero, pero Alejandro como periodista, quiero que nos cuentes un poco qué se sabe, ¿no? de esas primeras sesiones que se dieron ya de una forma más reposada, ya con lo que ha ido corriendo, con la información off y on the record que se ha sabido de estas primeras sesiones. Bueno, a ver, digamos que fue una, fue una negociación que empezó con mucha polémica, ¿no? Y con mucho ruido por las razones que ya todos sabemos, porque es un proceso que ha llevado a Estados Unidos en teoría muy a su estilo, una cosa muy, digamos, muy sigilosa que se ha estado haciendo, muy, muy prudente. Y evidentemente eso hizo que el inicio no fuera de repente el más sutil, ¿no? Pero bueno, una vez instalada la mesa y pues adelantadas las reuniones, hubo una especie de conclusión que dejó a la gente medianamente, yo diría, yo no sé si satisfecho es el término a utilizar, pero siento que la conclusión o el documento inicial que dejó la primera sesión de reuniones aborda un poco las urgencias que tiene el país. Evidentemente, a los ritmos y a los tiempos de los dos grandes factores que conforman este proceso, que es Estados Unidos y el chavismo. Yo diría que los dos grandes protagonistas de este proceso son Estados Unidos y el chavismo, y pues la oposición va allí de la mano de Estados Unidos a tratar de pues también tener una parte importante de las concesiones que allí se logren. Entonces, bueno, una vez terminado este ciclo de reuniones, hay un documento donde se explican los tiempos de resolución de cumplimiento que van a tener los grandes temas, y en ese momento estamos. ¿Qué es lo que ha pasado luego de eso? Bueno, que, por ejemplo, el Tribunal Supremo, que debe tener resultados para finales de noviembre, según se ha explicado. Bueno, la verdad es que los procesos para poder hacer las modificaciones que se establecieron y a las que se comprometieron, entonces resulta que no ha iniciado. ¿Por qué no ha iniciado? Porque un punto de partida fundamental es que desde la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez se pueda votar o se pueda modificar el artículo 65 de la ley del Tribunal Supremo, que es la que establece cómo va a ser el comité de postulaciones, quiénes lo van a integrar. Porque hasta ahora ese comité de postulaciones estaba conformado por 21 personas. De esas 21, 11 venían como diputados de la Asamblea Nacional y 10 provenían de la sociedad, eran provenientes de la sociedad civil. Ahora, según los acuerdos de la mesa, esa correlación se va a intercambiar. Entonces van a ser 11 personas de la sociedad civil y 10 provenientes de la Asamblea Nacional o diputados de la Asamblea Nacional, en este caso del chavismo. ¿Qué pasa? Que no se ha hecho la sesión para
votar la modificación de ese artículo. Por tanto, el comité de postulaciones, que son estos nombres que te estoy diciendo, no está. Entonces, si no está el comité de postulaciones, pues por supuesto tampoco la gente se puede postular a los cargos. Y si no se pueden postular a los cargos, pues no hay avance. Y si no hay avance, no se pueden cumplir los tiempos que se prometieron, que para esta mesa es el mes de noviembre. A eso hay que añadirle que tampoco hay 7 personas que tienen que integrar la comisión de verificación de, ¿cómo se llama?, de credenciales. Bueno, estas 7 personas tampoco se sabe quiénes son. Hay un baremo que hay que establecer públicamente para que la gente sepa qué requisitos debe tener. Si cualquiera de nosotros quiere postularse a un cargo dentro del Tribunal Supremo, bueno, hay que cumplir una cantidad de requisitos. Eso tiene que ser publicado en un baremo que todo el mundo, al que todo el mundo debe tener acceso. Eso tampoco se ha hecho. Entonces, bueno, evidentemente, como dice un amigo, el carro está como estacionado, pues, capaz no, desde el chavismo, esta es una estrategia que ya conocemos bastante bien de dilatar, demorar, enredar todos los procesos para que al final no termine ocurriendo nada. Ari, ¿te da esa misma sensación que, que la mesa está parada? Bueno, yo creo que es importante que nosotros dejemos algo muy claro y es que la falta de confianza es para el régimen. Es decir, los venezolanos no confiamos en cualquier espacio básicamente donde esté el régimen hablando o prometiendo. El mecanismo que hoy Estados Unidos diseñó para solucionar algunos temas resguardando la constitucionalidad y la legitimidad fue a través de la Asamblea Nacional 2015, porque sí, hay asuntos que resolver y en un país donde Estados Unidos no reconoce ni a su presidente, como lo fue Maduro antes del 3 de enero, pues obviamente tienen que haber algunos mínimos mecanismos constitucionales y legítimos, y ha encontrado en la Asamblea Nacional 2015 este espacio, ¿no? Yo creo que la discusión sí se mantiene un poco alejada específicamente después del terremoto que hubo en Venezuela, entre ese espacio y lo que la gente quiere. Y yo creo que es fundamental que para que ese mecanismo tenga la confianza de la gente tiene que ver que participa y que tiene algo de información, además, porque Alejandro justo nos acaba de comentar una serie de elementos que nos generan incertidumbre. Nadie sabe quiénes son los 7, nadie sabe qué, cómo son los 24. Entonces se ha manejado quizás este mecanismo de una manera muy hermética. De hecho, en las primeras reuniones, lo que ha pasado allí en la primera reunión nos fuimos enterando por información filtrada y no oficial de parte de ambas partes o incluso de Estados Unidos. Entonces yo creo que para garantizar que haya confianza de la gente tiene que sentirse involucrada en ese mecanismo y que además también haya una percepción que se nos está contando todo. Yo creo que ahí hay varias cosas. Desde el 8 de enero del 2026, Jorge Rodríguez anunció que se liberarían a todos los presos políticos. Y eso hoy no es una realidad. Hay 300 presos políticos todavía, cerca de ese número, son más. Entonces, claro que el régimen también está jugando, porque creo que hemos estado acostumbrados a que a partir del 3 de enero es Estados Unidos quien está tutelando, que sí es verdad, pero no olvidemos que el régimen tiene siendo régimen desde hace más de 30 años o cerca de 30 años y también tiene cómo jugar y me duele muchísimo decir que los presos políticos es parte de su arsenal con que también puede jugar no solamente en contra del movimiento democrático, sino de los mismos Estados Unidos. Sí, el tema de los presos políticos es gravísimo y justo yo se lo preguntaba a alguien de la mesa hace unos días, directamente le decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué la primera condición de la mesa no es suelten a todos los presos políticos, liberen a todos los presos políticos? No entiendo por qué esto está tardando tanto. Y tal cual lo que dices, Ari, ellos dijeron que habían liberado a 131, dijo el régimen, y al final Foro Penal solo creo que contabilizó 80. Entonces, 81 presos que habían soltado ese día cuando se iban a producir las liberaciones.
La información que tengo de parte de la mesa, ellos lo han dicho, es que no está, digamos, en los 3 primeros puntos para la mesa de negociación, no está el tema de presos políticos, porque ellos no quieren que se utilice como moneda de cambio. Ese es el argumento, como que no está escrito, pero aparentemente Dinora Figueras sí ha puesto esto como una de las prioridades de la mesa. A mí me preocupa realmente porque ellos le dicen a Estados Unidos, sí, liberamos a todos los presos, y esta gente, de verdad, el Departamento de Estado se lo cree. O sea, no entiendo cómo eso pasa. Y creo que eso tendría que venir antes que cualquier otra cosa. Me explicaban que hay que hacer como un trabajo de explicarle a Estados Unidos, al Departamento de Estado, cada caso, porque obviamente el régimen, siendo el régimen, como tú decías, Ariana, está tratando de decirle a Estados Unidos, no, mira, hey, pero no todos estos presos son políticos, meten ahí otros delitos. Entonces, claro, Estados Unidos en eso ha sido, digamos, cauteloso, y por eso no es abran las puertas de todo. Una de las cosas que a mí, sí, yo le soy sincera, que me da confianza. Al principio tuve cero confianza en esta iniciativa de negociación, desde su arranque, como decía Ariana y Alejandro, al principio como la comunicación muy desordenada, todo filtrado. Luego de haber hablado, digamos, de haber obtenido, digamos, no quiero decir que tenía información privilegiada, pero sí los periodistas a veces recibimos información que no recibe todo el mundo. Y como cuando, yo siempre lo explico así, como cuando hay un juicio y por ejemplo, aquí en Estados Unidos pasa mucho, van a poner un video que no puede ver el público, el juicio se está transmitiendo, pero hay un video muy grave de un asesinato o una llamada al 911 o algo así, que es muy importante para el juicio, para que el jurado decida si la persona es culpable o inocente, y esa llamada o ese video horrible de la persona disparando solo lo pueden oír periodistas y el jurado, ¿no? Y a nosotros, ¿qué nos queda? Los periodistas lo vemos y contamos qué es lo que vemos allá adentro, porque no podemos ponerles el video. Entonces hay información que hemos recibido que a mí, yo solo les puedo decir, yo no les puedo decir qué es esa información, pero sí les puedo decir que a mí me da cierta confianza, a diferencia de otros procesos de diálogo. La manera en la que me han explicado en que están trabajando, la manera en o sea, lo que me han contado de las personas que están trabajando, las exigencias que están haciendo, cómo se está desarrollando este proceso, las personas que están ahí, ciertas personas, porque es verdad que algunas no las conozco, me da mucha confianza. Y también hay que decir que esto yo sí creo que es público, es que es una mesa 100% dirigida por Estados Unidos, más que acompañada, y es una propuesta del Departamento de Estado con diseño del Departamento de Estado. Entonces, digamos, como el leverage las decisiones no son del régimen, son del Departamento de Estado y son de Estados Unidos. Entonces, yo solo quería decir eso, como que a mí me da confianza lo que me he ido enterando en estas últimas semanas. Claro, viene lo que dice Alejandro, que no está caminando, no se están cumpliendo los tiempos, y esa es otra de las preguntas que yo tengo a esa gente, es, bueno, pero ¿qué pasa si no se cumple lo del TCJ? Porque en papel todo es muy bonito. Y ya para parar este comentario que quería hacer, el gran elefante en el cuarto es que María Corina Machado no es parte de esa mesa, que es la líder de la oposición y la que tiene la verdadera legitimidad. Entonces, quería preguntarle sobre eso. ¿Qué tanta legitimidad puede tener una mesa en donde la líder principal no participa? Bueno, yo creo que aquí no es un dilema, y quiero ser muy cuidadosa con esto, no es un dilema entre la mesa y María Corina. Yo creo que María Corina ha tenido muy claro que no se trata de ella, sino que ella es un instrumento que también canaliza la voluntad del pueblo venezolano, que es lo más importante para mí en todo esto. Nosotros podemos hablar de infinitas mesas, de infinitos espacios, pero si la voluntad de la gente no está representada allí, hay un problema. El tema con María Corina es que es líder del movimiento democrático por algo. Es porque supo entender a la gente, supo canalizar sus demandas, supo entender qué es lo que estaban pidiendo el pueblo venezolano, y por eso hoy ella goza de esa legitimidad.
Ahora, al María Corina no haber sido consultada en principio para pertenecer a este espacio, María Corina con el presidente electo Edmundo González fueron muy claros en un comunicado diciendo que no iban a ser un obstáculo de este espacio. Y yo creo que eso es muy importante, porque aquí no se trata de quítate tú, vengo yo, aquí se trata de lo que le funcione al país. Ellos dijeron en ese comunicado, además, que iban a evaluar este proceso por los resultados. Y yo creo que también los venezolanos tenemos que enfocarnos en los resultados también de ese proceso. Obviamente, a nivel personal, yo quiero que eso salga bien. Ojalá podamos nombrar un nuevo TSJ, ojalá podamos nombrar un nuevo CNE, pero ojalá también podamos fijar de una vez elecciones donde no haya inhabilitaciones, que pueda correr quien quiera correr y que obviamente María Corina tenga la posibilidad de ser candidata. Para mí creo que es lo más importante. Ahora, como tú mencionabas antes, María Alesia, los presos políticos, a nosotros nos dijeron desde un principio que la liberación de los presos políticos era casi que el primer punto en agenda. Y hemos visto que lamentablemente ni en este momento ni después del 3 de enero ha sido posible la liberación completa de todos los presos políticos, civiles y militares. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Yo no creo que el régimen tenga la capacidad de engañar a Estados Unidos. Estados Unidos tiene mejor lectura que probablemente cualquier persona de lo que ocurre internamente en el régimen. Yo no creo que que tengan la capacidad del régimen de engañarlos. Lo que pasa es que sí creo que hay un tema que el régimen tiene un poco más de agencia en este sentido, porque queramos o no, sí usa a los presos políticos como fichas de cambio. Eso sin duda alguna. Y es una realidad que hemos tenido desde hace años que empezaron a tener presos políticos para ellos poder cambiar vidas por tener logros políticos que se traduzcan en su mantenimiento en el poder. Bueno, a ver, bueno, rescato varias de las cosas que han dicho ustedes dos, ¿no? Y diría que ciertamente para que este proceso pueda ganarse la confianza de los venezolanos, tiene que mostrar resultados de los tiempos que se ha comprometido. Y aquí es donde hay un problema. Siempre se ha hablado de que el gran reto de la transición es su instrumentación, ¿no? ¿Por qué? Por lo que venimos hablando, por todas estas tácticas que el chavismo, a las que el chavismo ya nos tiene acostumbrados para demorar y para ensuciar los procesos, y al final, antes lo hacía, pues le daba una patada a la mesa. Ahora esa patada no puede dársela porque son un régimen tutelado por Estados Unidos, pero si bien es cierto, siguen teniendo mucha discrecionalidad a la hora de la ejecución de las cosas y de los acuerdos a lo que suscriben, ¿no? Y el mejor ejemplo de eso es lo que ustedes hablaban de los presos políticos. Oye, el secretario de Estado de este país, Marco Rubio, dijo que que hoy o que o que veía con beneplácito la liberación de 130 presos políticos. El régimen dijo 131. Bueno, la verdad es que hasta el día de hoy ninguna organización que se dedique a hacer seguimiento o a tener los expedientes de los presos políticos ha podido constatar que se hayan dado esa cantidad de liberaciones. Si yo no estoy mal, creo que el número más alto que alguien dio ni siquiera llega a los 90 presos liberados, ¿no? Entonces, eso te da un ejemplo de la discrecionalidad o el margen de maniobra que sigue teniendo el chavismo, así sea bajo la tutela o bajo la observación de Washington. Y eso, creo yo, que lidiar con eso es la dificultad más grande que va a tener este proceso de diálogo y que va a tener pues la transición en general, desafortunadamente. Y es lo que más hay que tratar de, bueno, disminuir o limitar o tratar de contrarrestar. Claro, porque el miedo que yo tengo es que Estados Unidos necesita, digamos, por un lado es algo bueno, Estados Unidos necesita que esto le vaya bien y triunfe, o sea, un win-win para ellos, o sea, que Estados Unidos gane y también Venezuela gane, pero el miedo es que
digamos, ellos lo muestran como un triunfo cuando a lo mejor no es. Y digan, sí, reformamos el TCJ y tal cual lo que ocurrió con los presos políticos. Que digan, sí, 130, pero en verdad no son. Y nos quedemos nosotros atrás gritando, no, pero son 80, no son 130. Y que eso ocurra con las otras cosas. Entonces, claro, ahí hay gente en la mesa que está peleando por nuestro lado, pero no sabemos si el resultado va a ser el indicado. Ahora, el régimen se está moviendo, digamos, está obedeciendo por miedo a algo parecido, al uso de la fuerza o algo parecido al 3 de enero. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Cómo ven esa posibilidad de que Estados Unidos pueda volver a usar la fuerza? Porque ahí pareciera que está como ellos solo están actuando porque están tutelados, pero tutelados y motivados ¿por qué? ¿Por un pánico a algo como el 3 de enero o qué? Bueno, a ver, Mari, perdón que me adelante, pero yo creo que, como han dicho varias personas que siguen este proceso muy de cerca, el proceso, digamos, de lo que ha venido siendo este nuevo momento político que vive el país, hay un acuerdo que no conocemos entre Estados Unidos y el nuevo régimen que encabezan los Rodríguez. Ahí pareciera o es evidente que hubo un pacto y un intercambio entre comprar tiempo, es decir, los Rodríguez pidieron tiempo en el poder y pues Estados Unidos hizo una serie de peticiones y planteamientos en función de lo económico. Pareciera que eso es lo que pasó. No tenemos los detalles, no los tendremos hasta quién sabe cuándo, pero digamos que la realidad lo que nos está mostrando es que eso ocurrió y por tanto esa hipótesis cada vez pues es más, hace más sentido para mucha gente, ¿no? Si eso es así, pues evidentemente el uso de la fuerza como que no pareciera estar en el radar. Sin embargo, es evidente que si no hubiese sido por el uso de la fuerza, todavía estaría Maduro bailando en las tarimas de Caracas y tuviera el terror que había hasta que se lo llevaron, hasta el 3 de enero, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, más allá de que no pienso que esté en el radar o esté en camino un nuevo evento como el 3 de enero, sin ninguna duda, el miedo a eso o la amenaza a que eso es posible, aunque no esté en el camino, es lo que tiene a esta gente cumpliendo el acuerdo al que se comprometió con Estados Unidos previo a la extracción de Maduro. Y por eso yo sí creo que estamos en un proceso de no retorno. Es decir, yo creo que a la Venezuela previa al 3 de enero no vamos a regresar, pero eso no significa que vamos a pasar a ser una Venezuela democrática. Yo creo que hay un largo punto medio entre esa Venezuela democrática y la Venezuela que tuvimos de terror previa al 3 de enero y ese largo trecho es el que vamos a caminar en este llamado nuevo momento político o momento de transición que estamos empezando a ver si caminamos, ¿no? Entonces, la idea es que mediante este proceso de negociación, bueno, lleguemos lo más lejos posible, se logre sentar las bases para que finalmente en el país se tome en cuenta lo que los venezolanos votaron, que es un cambio en el poder, una alternancia política en el gobierno y evidentemente unas instituciones que respondan a la Constitución y a la gente. Sí, yo creo que evidentemente coincido con Alejandro, sin el 3 de enero Maduro todavía estuviese libre. Y si hay algo que yo le estaré eternamente agradecida a esta administración es haber tenido la voluntad y habernos regalado a los venezolanos la imagen de Maduro preso. Eso creo que nunca lo vamos a olvidar. Ahora, yo sí creo que el régimen tiene fecha de vencimiento y tiene fecha de vencimiento específicamente a partir del 28 de julio. Ellos decidieron este camino y mira a dónde ha llevado al régimen este camino. Yo creo que hay como una especie de profecía autocumplida, que ellos siempre estaban con el tema del imperio, el imperio, el imperio, y ahí está, por no haber reconocido unos resultados que eran evidentemente contrarios a ellos,
ahí está, se les cumplió el mayor temor de sus vidas, que no es solamente que el gobierno de los Estados Unidos haya decidido intervenir militarmente, sino que ahora están respondiendo a sus propios intereses. Ahora, para mí es muy importante, y lo repito, no me voy a cansar de repetirlo. Lo que hemos visto es Estados Unidos con el régimen, Estados Unidos con la mesa. ¿Y la gente? ¿Dónde queda la gente? Eso para mí es fundamental, porque ningún proceso político va a ser exitoso sin el acompañamiento popular. Y esto puede sonar muy ingenuo de mi parte, puede sonar incluso hasta comeflor, pero yo creo que nosotros no podemos perder de vista ni un segundo lo que quiere la gente y cómo lo quiere. Yo creo que el regreso de María Corina va a ser fundamental para sí mover el tablero político interno, porque hemos hablado y hemos evaluado todo este proceso de la mesa de Estados Unidos como si fuese un proceso lineal. Y no se nos olvide que un día en Venezuela puede ser un mes o un mes puede ser un día. Entonces, en un clima tan tenso político como el que hemos vivido por muchísimo tiempo, no se nos olvida que un hito tan importante como el regreso inminente de María Corina al país, eso también creo yo que va a dinamizar un poco lo que vaya a estar pasando internamente. Y el regreso de María Corina para mí sí significa la dirección y la canalización de la voluntad de la gente. De eso sí estoy convencida. Ari, ¿cuándo ves tú ese regreso? Porque eso también ha sido un tanto polémico y también ha generado unas expectativas importantes en la gente que de repente hay que ver cómo bueno, se aterriza, ¿no? Porque la gente la está esperando, la gente quiere verla ya y bueno, hay una serie de cosas que han sucedido, pero que de repente no se han explicado de forma oficial de por qué ella no está allá, ¿no? Entonces, no sé, tú que estás por allí cerca, entonces, si tienes alguna forma de explicarnos un poco qué es lo que está pasando ahí. Sí, bueno, aquí hay cosas que ella ya ha mencionado incluso anteriormente, que es que Delcy Rodríguez no le permite el regreso por una vía regular. Es decir, así como tú y yo o cualquier otro venezolano pudiera tener la posibilidad de regresar por un avión y llegar a Valencia, pues María Corina no tiene eso. Apenas la vean en una lista, amenazan, intimidan a otros gobiernos, a otras aerolíneas y la verdad es que eso existe. Como existe también amenazas a su seguridad que siempre existirán bajo un régimen autoritario que la tiene a ella como de principal enemiga, ¿no? Yo creo, Alejandro, y para quienes nos escuchan, María Alesia, yo creo que la gente está muy clara que ella primero dijo que va a Venezuela, pero no está sentada esperándola. Y eso es algo muy poderoso que está pasando en nuestro país. A partir de los terremotos, fuimos nosotros mismos, la sociedad civil, que se montó a responder ante a las víctimas del terremoto. Ahí no hubo Estado, ahí no hubo una María Corina que llegara con unas maquinarias. Esa creo que ni siquiera era la expectativa. Ahí nosotros mismos nos encargamos de sostener al país cuando ocurrieron los terremotos. Y María Corina que llegue cuando tenga que llegar. Yo creo que la gente está ahorita ocupada en lo que tiene que hacer y no simplemente como una espectadora esperando que llegue María Corina. Cuando llegue María Corina, vamos a ver cómo se traduce en eso. Pero yo creo que la gente está entendiendo perfectamente, quizás porque María Corina no está allá, pero sí hay algo muy importante que es que María Corina tomó la decisión de que regresa. Ahora, el cómo, el cuándo, no tengo detalles. Si los tuviera tampoco lo compartiría por medidas de seguridad, pero sí estoy convencida de que cuando ese momento llegue, vamos a ver cómo se desarrollan los siguientes pasos para el país. Interesante porque es cierto que, y ahora que estuve en Venezuela cuando los Yo no escucho a María terremotos, Alesia, soy yo. no me escuchan. Yo sí, te oigo. Ok, yo no, Ok, pero está ya. bien. ¿Tú, Ari, me oyes a mí? Yo te escucho a Mi ti. internet parece que está medio terrible. Bueno, ahora que estuve en Venezuela, y justo le decía a Ari esto antes de entrar al aire, es verdad que la gente no está esperándola o sentada esperando, es cierto,
pero sí hay esa expectativa y yo coincido con Alejandro en el sentido de que a veces ya el anuncio de muy pronto, muy pronto, muy pronto cansa un poco, ¿no? Puede cansar un poco ese anuncio del regreso y al final no ocurre y eso pues me imagino que es un poco hacia donde iba la pregunta de Alejandro. Sabemos la postura de María Corina y Edmundo con respecto a esta mesa y como decía Ariana al principio, ella ha dicho que no se le consultó, etcétera, etcétera. A mí me parece gravísimo que ella no esté ahí, pero se descarta la posibilidad de que si se comienzan a ver resultados, o existe la posibilidad de que si se comienzan a ver resultados concretos, ella se sume a la mesa, o sabemos que Estados Unidos deliberadamente no quiere que ella esté ahí, o se le ha pedido expresamente que no esté. No lo sé, no sé qué nos puedan contar o de qué te has enterado tú, Alejandro, o que nos puedas contar tú, Ari, porque a mí me parece importantísimo que ella forme parte de estos acuerdos, ¿no? Bueno, a ver, lo que yo tengo entendido, Ari podrá corregirme, es que eso no va a pasar. O sea, ¿por qué? Porque no está establecido así desde el inicio. Estados Unidos aquí, en la oficina del Departamento de Estado decidieron que el organismo interlocutor iba a ser la Asamblea de 2015 y, bueno, contra cualquier pronóstico, no quisieron. Es que la respuesta es dura, es antipática y de ninguna manera quiero que se entienda como que es un ataque a un cuestionamiento a María Corina Machado, cero. La verdad es que los Estados Unidos no la quisieron incluir, increíblemente, porque como han dicho muy bien ustedes dos, ella es la persona que tiene la representación de la voluntad y por tanto, pues es una persona que le da una legitimidad fundamental a la mesa. Pero Estados Unidos decidió que no fuera así, sino que fuera la Asamblea de 2015. Y eso ha permitido que la mesa tenga, bueno, este ruido inicial, producto de su ausencia y producto también, un poco menor el ruido, pero producto también de que ni siquiera la plataforma unitaria, o sea, en conjunto, pues, está incluida allí. Por eso crearon un mecanismo ahorita de segundo grado o indirecto, donde va a haber una relación entre algunos partidos de la plataforma unitaria, no todos, porque no están incluidos ni la causa R ni Acción Democrática, algunos partidos de la plataforma unitaria con la mesa de negociación. Pero ni siquiera la apertura para que la plataforma como tal formara parte se permitió. Entonces, oye, ojalá estemos equivocados y ojalá en algún momento ella pueda formar parte, pero no pareciera realista que pensar eso o no pareciera al menos posible en el corto plazo, pero Sí. ojalá estemos equivocados. Ari, no sé si quieres agregar algo, estás en mute. Gracias. No, a mí no me gustaría especular sobre lo que pudiera pasar en un futuro o incluso con información que no tengo, ¿no? De lo que ya ha pasado. Lo primero es que María Corina, si Estados Unidos decidió diseñar este formato desde la Asamblea Nacional 2015, María Corina no es diputada de la Asamblea Nacional 2015. Entonces, hay algo que yo siempre me he preguntado y hasta ahora no he tenido respuesta, que se dice mucho de que Estados Unidos está incentivando este espacio, lo diseñó y ni siquiera ha sido por una cuota de partidos, sino por la comisión especial que se creó del 2015, sobre todo para proteger activos en el exterior, etcétera. Richard Blanco figura en esa junta directiva como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y Richard Blanco no está en ese espacio. Y no sé por qué. Entonces, aquí hay como los temas de quiénes están y por qué están. Es que creo que ni siquiera están 100% claros, ¿no? Yo creo que María Corina, exista o no exista ese espacio, va a seguir haciendo lo que le corresponde como líder del movimiento democrático.
Más bien, yo creería que pase lo que pase en ese espacio, gracias al comunicado que emitieron ella y el presidente electo Edmundo González, pues no va a terminar trayendo consecuencias quizás para su actuar, ¿no? ¿Qué es lo que pudiera pasar? Bueno, que ese espacio nombre un nuevo CNE, se fije en elecciones y vayamos Exacto. a elecciones presidenciales. Eso buenísimo, o sea, eso, si pasa eso, está perfecto. Pero al margen de lo que ocurra en ese espacio, yo creo que María Corina va a seguir haciendo lo que le corresponde y lo que ella crea que sea conveniente para Venezuela. No sé si ustedes lo ven así, pero yo sí lo veo como, como un instrumento, digamos, a corto plazo, antes de que llegue el momento, justamente para eso, para reinstitucionalizar, que ellos, Dinora Figuera lo ha dicho mucho también, ¿no? Que al final esa es la labor de esta mesa. Yo lo veo posible, puedo entender como el diseño de Marco Rubio o del Departamento de Estado, de decir, bueno, esto va a ser Asamblea 2015, se van a encargar de hacer ese CNE para que eventualmente lleguen elecciones. Me dice gente que está ahí adentro y en la que, repito, confío, sé que ha trabajado siempre por el país, sé que tiene esa misma voluntad y sueño de ver a una Venezuela libre, gente que está ahí adentro, muy decente, de verdad, lo repito, ellos de verdad creen que hay una voluntad democratizadora de Estados Unidos para Venezuela y que el fin último sí son las elecciones. Eso me lo aseguran, al menos es lo que ellos están recibiendo del Departamento de Estado de Estados Unidos. Hablan incluso de peticiones, una especie de regateo que hacen. Incluso esa petición del Tribunal Supremo de Justicia fue una petición de la parte de la oposición, de decir, queremos todo el tribunal, porque querían solamente reformar una sala en principio. Y que esa petición, Alejandro me está viendo con cara de no te creo, pero bueno, esa es la No, información no, que yo no, tengo. no, perdón, es que no, para nada, por Dios. Solo que te iba a decir que a mí me llamó, que a propósito de lo que dices, a mí me llamó la atención que el propio Ramón López en algún momento explicó eso en una entrevista que dio y él dice que bueno, que fue Jorge Rodríguez quien dijo que a mí me llamó la atención, porque no sé, Ujú. de ninguna manera me pareció estratégico que lo dijera, porque aunque haya sido así, pues qué bueno que se lo atribuyan al otro lado, ¿no? Pero él decía como que había sido Jorge Rodríguez o del otro lado, quien dijo que había que reformar todo el organismo, ¿no? Pero evidentemente eso tampoco debe verse como que es que Jorge Rodríguez un día se levantó y dijo, oye, ¿por qué Para no hacemos nada. esto independiente? Eso forma parte del acuerdo con los Estados Unidos y los Exacto. Estados Unidos le habrán dicho, acuérdate de que es todo, Y no es solo. otro dato que quiero dar a la gente, como lo que les contaba de que puedo decir cosas, pero contadas, porque no les puedo mostrar el documento de la película. Me dice la gente que está ahí y en la que confío, repito, porque hay gente, todos tenemos gente de la oposición en la que no confiamos, pero esta es gente de verdad en la que confío. Y una de las cosas que me decían también es, no hay ingenuidad de parte nuestra, que la gente no crea que es que nosotros estamos yendo a este proceso ingenuos pensando que el régimen ya no es el régimen y que son unos corderitos, que ahora son unos santos. No. Cero ingenuidad por parte de nuestro lado, ¿no? Y digamos, están caminando además, decidieron unirse. Mucha gente, esto también lo quiero decir, decidieron unirse a este instrumento o trabajar en este instrumento porque es el único que tienen en este momento y porque sabían, y esto sí me lo dijeron así, casi que textual, que Estados Unidos iba a avanzar con o sin Es nosotros. verdad, eso es Entonces es completamente muy así. importante, por eso pensaron estar ahí, decidieron, bueno, sí, quiero estar aquí y voy a sumar aquí y vamos a trabajar para que por lo menos lo que podamos lo logremos, lo consigamos. La verdad es que yo concuerdo con lo que dice María Alesia, o sea, por eso digo, las grandes decisiones se tomaron aquí y evidentemente es mucho más fácil ponerse bravo con los ya golpeados partidos políticos de allá y el golpeado muy justificadamente el liderazgo político venezolano que ponerse bravo con Marco Rubio aquí, ¿no? Pero la verdad que la decisión se tomó aquí y tal cual, yo tengo el mismo cuento de María Alesia, es decir, o la misma historia de María Alesia.
Es decir, vamos a hacer esto, ¿quieren entrar o no? Si no, igual vamos. Ustedes deciden si se montan o no. Bueno, vamos a montarnos a ver. Y se montaron y por eso están tratando de hacer lo mejor posible para ver si se logran cosas, pero al Lo final cual el gran significa, decisor de esto no es nadie distinto a Washington. Exacto. claro, pero también lo cual significa que el tutelaje entonces es para todo el mundo. Claro, claramente. Y creo que eso es algo que no Exactamente. estábamos entendiendo así. O Pero sea, eso se sabe desde el momento en que, como decía Ari, no dejan entrar a María Corina Machado. Porque es verdad, es Delcy que no la deja entrar, pero porque Estados Unidos no dice, no, sí va a claro. entrar. Entonces Si ahí, Estados ahí Unidos también, quisiera, María claro. Corina estaría en Venezuela. ¿O quién le va a tocar un pelo a María Corina Machado en Venezuela si Estados Unidos da la orden de que eso no ocurra? Bueno, No existe. no sé, yo sí creo que también eso tiene que ver con la agencia agencia de hacer cosas que ha generado el régimen, El porque régimen. el mismo presidente Trump lo dijo textualmente, yo no he impedido en ningún momento que María Corina regrese a Venezuela. Entonces, así, obviamente, eso es tan así con que Estados Unidos dice y el régimen simplemente hace. Yo creo que es selectivamente, porque repito, desde el 8 de enero, como un ejemplo, desde el 8 de enero que Jorge Rodríguez anunció la liberación de todos los presos políticos, hoy seguimos con 800, después de 7 meses. Entonces, yo no creo que eso sea tan así o en todo que Estados Unidos dice y el régimen simplemente hace y no hay resistencia de ningún tipo. No lo creo. Ari hablaba de la gente, ¿no? En esta ecuación, yo creo que es importantísimo eso que apuntabas, porque tal cual, nadie toma en cuenta a la gente. Desde el 3 de enero todo el mundo es como Estados Unidos o el régimen, pero ajá, y lo que pensamos el 90% de los venezolanos, ¿qué pasa? ¿Dónde nos ponen en esa ecuación? Y yo quería preguntarles, bueno, por lo que a mí me llega en redes, la verdad es que hay total desconfianza en este proceso. Obviamente es una Venezuela muy golpeada por distintos fracasos, una y otra vez de distintos diálogos. Nadie cree en esto. Eso es lo que yo siento. ¿Ustedes creen que es necesario que la gente empiece a creer, a confiar, o esto puede estar al margen de lo que la gente opine? Y Ari, tú me comentabas algo también antes de entrar al aire de que crees que le falta algo, o sea, que siempre hay algo faltándole a esa mesa, que es la libertad de Venezuela o lograr esa democratización, y, y que en este momento algo puntual que es el tema de la calle. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo, como lo dije, estoy convencida que sin el acompañamiento de la gente, ningún proceso político va a ser exitoso. Y eso va desde un desarrollo urbano en un municipio hasta grandes decisiones que afectan a todo el país, ¿no? Si tú no tienes a la gente de tu lado, pues eso es muy complicado. Yo creo que la gente es como la confianza. Al final también se traduce en percepción, o sea, la confianza como tú la mides a través de acciones, ¿no? Yo hoy puedo decir, todos podemos decir, la gente confía en María Corina porque hubo no solamente muestras de movilización popular, sino también de votos, de actas, de uno a uno. O sea, eso está muy claro en ese sentido, ¿no? Yo creo que ahorita nosotros hemos pasado, tenemos años construyendo fuerzas, ¿no? Construyendo conquistas de espacios, hemos construido movilización popular, que fue lo que hizo reaccionar el resto del mundo sobre Venezuela por las infinitas jornadas de movilización a gran escala que hemos tenido. Y siempre nos faltaba de repente el acompañamiento internacional más allá de las preocupaciones diplomáticas. Hubo ahorita ese acompañamiento a partir del 3 de enero con la intervención militar de parte de Estados Unidos, pero no hubo movilización popular, ¿no? Por las razones que sean. Pero entonces, ahorita tenemos la presión internacional, específicamente de un país como Estados Unidos sobre Venezuela, tenemos la legitimidad de un liderazgo como el que tienen María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González, pero nos está faltando la movilización popular para presionar. Y yo creo que ahorita tenemos que pasar a esa etapa, porque sí creo que ha quedado demostrado que una sin la otra no demuestra mayor avance, ¿no? Nosotros ahorita el objetivo que tenemos como país es definitivamente derrocar a la dictadura.
Y yo creo que la presión popular, la movilización, pues es un elemento que nos hace falta, y yo creo que eso también María Corina va a ser la persona indicada, porque goza de la confianza de la gente para poder llevar a fortalecer ese elemento que creo que sin duda nos falta. Ahora, la confianza, nosotros no le podemos decir a la gente confía, eso se gana. O sea, yo a ustedes no les puedo decir, miren, confíen en mí, porque no, ustedes confían en mí porque me conocen, porque saben lo que puedo hacer, lo que no, pero la confianza no se traslada, no se transfiere, se gana. Y yo creo que este espacio, si bien es cierto, la gente está muy, muy desmotivada, e insisto, es en mayor medida por el régimen, porque los conocemos perfectamente, pero si esa masa, ese espacio quiere ganarse la confianza de la gente, eso lleva un trabajo, y eso no es con comunicados, eso es con hechos. Bueno, nada, rescatar dos de las cosas que ustedes dicen. Lo primero, eso final que dice Ariana, la confianza hay que ganarla con resultados. Es evidente que el país no está dispuesto a darle cheques en blanco a nadie, porque ya han sido muchos procesos de frustración y de desencanto. Entonces, bueno, eso hay que ganarlo con confianza y con resultados. Creo también que, pues, por supuesto, los sectores democráticos que están allí van a hacer el mejor esfuerzo para tratar de que esto salga bien. Creo que como venezolanos todos aspiramos que esto salga bien y que al final la gente pueda tener una participación en esto ya para el momento de los procesos electorales. Porque una cosa que dice Ariana y que yo estoy de acuerdo, la gente es fundamental, pero es otra verdad incómoda que la gente ha sido dejada de lado, puesta de lado, o digamos, o somos espectadores más bien, o mirones de palo, como le quieras llamar, de este proceso desde el 3 de enero. Y aquí lo que piense la gente no está en discusión a la hora de tomar las grandes decisiones, porque si no la realidad o el mecanismo que se estuviera usando para la reinstitucionalización y para la llegada de la democracia del país sería uno distinto al que estamos viendo. Entonces, oye, teniendo en cuenta, bueno, que la realidad está desmontando un montón de premisas que el país esperaba o de expectativas que el país tenía, bueno, tratar de que la cosa fluya lo mejor posible y que de verdad pueda estar la gente incluida, al menos en el momento de los procesos electorales que se vayan a montar, que bueno, ya eso será otra discusión de cómo van a ser y de cuál va a ser el primero y todo lo demás, ¿no? Pero pues nada, solamente decir eso, que rescato las ideas de ustedes dos y bueno, ya se verá el impulso que pueda darle el regreso de María Corina Machado a este proceso, porque evidentemente será un impacto importante cuando ella pueda regresar al país, porque bueno, supongo que la expectativa de la gente será que ella pueda motorizar todas estas reformas que el país necesita y que la gente espera que puedan darse. Entonces, bueno, allí también hay un reto muy importante y una serie de valoraciones que ella tendrá que hacer, a ver cómo canaliza toda esta esperanza que tiene la gente en el accionar que ella pueda tener. Y bueno, eso pasa en principio porque Estados Unidos termine de definir cuál va a ser su rol en esto, pues, y ella también, en función de las decisiones que tome Estados Unidos, ver cómo va a interactuar con este nuevo momento político. Así es. Gracias a los dos y veremos además si las elecciones de medio término en Estados Unidos tienen algo que ver con esto y lo que puede ocurrir con el tiempo que le queda a esta administración en Estados Unidos. Ariana González, activista política, Alejandro Hernández, periodista y director de La Gran Aldea, gracias. Gracias por acompañarme en esta conversación tan interesante. Me encanta pues, los puntos de vista que expusieron aquí. Y quiero además felicitar a Alejandro, que hoy La Gran Aldea cumple 7 años. Una Gracias. ¡Qué maravilla de medio bien! que la verdad es que los trabajos que han publicado en estos 7 años con el mayor esfuerzo ha sido increíble. Los invito a que vayan a visitar La Gran Aldea y además a ver su último especial sobre los 2 meses del terremoto
Ale, gracias por ese excelente periodismo que están publicando todos ahí, tú y todo tu equipo, pero sé que tú le pones mucho corazón a ese proyecto, a ese bebé que tienes. Muchas gracias, no, Mari. Felicidades. No, es la casa de ustedes siempre. Ambas, pues cuando hemos tenido oportunidad, han formado parte de distintos momentos o de distintos espacios y nos honra. Así que 1.000.000 de gracias por las felicitaciones y sí, invitar a todos a que formen parte de nuestra comunidad. Y la idea es eso, pues convertirla en un foro de discusión y de abordaje de los principales temas de la agenda del país. Muchas gracias, de verdad. Excelente. Bueno, este programa podía durar el tiempo que durara la siesta de mi hija y se acaba de despertar. Así que Ya. gracias, me tengo que ir corriendo, pero gracias a los dos, de verdad, por No, su tiempo. gracias a Un ti, abrazo. gracias a ti, Gracias, Ari. María Alesia. Placer. Gracias a Chao, ustedes. chao. Gracias, chao. Chao.